Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. El día de hoy estamos en Dos Hijabis Mil Historias con Mustafa. Es un hermano que es historiador, estudiante de Derecho también. Y bueno, queremos explicarles un poco que a veces el Islam llega como una pregunta, otras veces como una respuesta que llevaba siglos esperándote. Hoy conversamos con alguien que mira el mundo a través del lente de la historia y del derecho, pero que aprendió a mirar el alma a través del Islam. En esta charla vamos a hablar de cómo la historia nos enseña de cómo la justicia se transforma cuando se encuentra con la fe y de lo que significa ser musulmán en una época donde muchos estudian el pasado, pero pocos aprenden de él. Acompáñanos a descubrir hoy cómo la verdad histórica puede llevarte a una verdad mucho más profunda, la de conocer a Alá. Bienvenido a Dos Hijabis Mil Historias, donde cada conversación es un viaje entre la mente y el corazón. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a un nuevo episodio, una nueva experiencia y una nueva aventura, y sobre todo un nuevo conocimiento para ustedes que están empezando o tal vez viven en un país no islámico y se les dificulta ciertas cosas. Lo que queremos hacer ahora es compartir nuestras vivencias, darles algunos consejos, escuchar también de la voz de otros musulmanes cómo adaptan no solamente su vida a la fe en un país no islámico, sino también la profesión a lo que ellos se dedican dentro del Islam, cómo es que se amalgama la fe con la profesión. Y damos la bienvenida a Mustafa. Mustafa, te damos la bienvenida, te agradecemos mucho, que Alá te bendiga, que te dé mucho éxito en esta vida y en la otra. Muchísimas gracias por querer participar con nosotros, contar tu historia, y nos ayuda no solo a nosotros, sino a otros hermanos que nos leen, nos ven y dejan sus preguntas. Es un gusto, me parece en verdad un proyecto muy interesante, porque es una forma en la que, digamos, musulmanes o no musulmanes puedan conocer acerca del Islam, las experiencias de vida de cada persona, cómo es que el Islam interfiere en digamos, lo que son nuestras profesiones, nuestra forma de ver el mundo, de relacionarnos con la sociedad. Exacto. ¿Hasta cuánto tiempo eres musulmán? Yo, desde el 2018, diciembre de 2018, hice mi shahada. Casi 8 años. Casi. Cuéntanos quién eres, qué es lo que te gusta, tus hobbies, no sé, todo lo que tú quieras. Me quedé en blanco. A ver, pues no sé, soy Mustafa. No sé qué decir. A ver, sí he sido bastante apasionado de la historia desde que tenía conciencia, desde que era un niño. Tengo interés también en la filosofía, lo que es la religión, las ciencias, la sociología, mucho que tiene que ver con el estudio de las sociedades. Es algo que digamos, siempre me ha interesado. Una de las cosas por las que, digamos, he entrado a historia es justamente porque quería analizar realmente cómo es que está configurada la sociedad. Bien. La historia a mí no me gusta. De todas las cosas que me pueden interesar, la historia es la que menos me gusta. A Jalil le encanta la historia, a mi esposo. Le fascina la historia. Y siempre me hablaba sobre muchas cosas que habían pasado antes, como guerras, cosas así. Y yo decía, por favor, dentro de mi cabeza, cállate. Pero él estaba tan animado contándome y se lo vivía, y que si entraba, y que si aquí, que si allá. Y cuando se leyó la historia de la vida del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, yo estaba embarazada. Y yo estaba durmiendo, y un día llegó a la batalla de Badr, donde llegan los ángeles y todo.
¿Sabes qué? Yo vi a ese hombre, me levanté con un susto primero porque ese hombre brincaba en la cama, ¿sí? Como saltando, ¡ah, la Juácar! Y yo, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué te ha pasado? Llegaron Los Ángeles, ¿dónde están Los Ángeles? Es que estaba loca, yo estaba durmiendo y él estaba leyendo su libro de historia, pero se lo vive. Me imagino que es algo apasionante para quienes les gusta, ¿verdad? Sí, la verdad, es un gusto como tal que nace de ciertas cosas. Incluso yo mismo al entrar a la carrera, igual era muy apasionado por lo que son las guerras, hablar del Imperio Romano, de la Segunda Guerra Mundial, lo típico que le gusta a muchos hombres, realmente es una generalidad muy grande. Pero digamos, al entrar ya en la carrera, estudiarlo como una ciencia es distinto. ¿Qué parte de la historia fue la que más te acercó al Islam y te hizo cuestionar las creencias anteriores? Bueno, realmente como yo me había acercado al Islam es por hacer un trabajo en la universidad justamente. Estábamos avanzando en lo que son religiones del Medio Oriente, en lo que es historia antigua y media, y al toparnos con la época de las cruzadas, se tuvo la idea de hacer un análisis de por qué existe un choque tan grande en lo que es el cristianismo y el Islam. Y yo elegí, digamos, hacer un cuestionario sobre el Islam. Yo hasta ese momento realmente no tenía ninguna religión, era católico toda mi vida, pero católico de nombre, realmente ni entendía No bien. practicante. No lo practicaba, porque cuando ya era mayor de edad, pues digamos que mi mamá me quería bautizar, yo no creía y empecé a buscar mi fe en todos lados, no lo encontré y hasta ese momento yo tenía ciertos sesgos a la hora de ver al Islam, como una religión atrasada, como una religión ignorante, de personas salvajes, que es lo que de cierta forma se imparte, digamos, en lo que es la carrera de historia. Porque se ve una tajadita, así, un pinchazo que le metemos a la historia del Islam, cosa que me parece bastante injusta. Para mí era un cristianismo árabe, más que nada. Entonces, al acercarme vi que tenía ciertos fundamentos, que usaba cierta lógica, que se basaba en ciencia, entonces que tenía todo un conocimiento detrás que no había aprendido, por ejemplo, en la carrera. Si bien se tocaba, digamos, ciertos autores musulmanes de la Edad Media, se los veía como algo alejado, era un científico y tal, pero también estaba atrasado y condicionado por su religión. Y muchas personas incluso dicen, nosotros somos católicos, y existen después los cristianos, los evangélicos. O sea, un católico en Bolivia normalmente no se considera un cristiano, se considera católico. Y el cristiano es aquel dividido de la Iglesia Católica. No se considera a sí mismo cristiano. Personas no son como las que yo había buscado antes, digamos, en curas, pastores, predicadores, misioneros, que realmente me respondían con, es que tienes que tener fe, o sea, siempre tenían una excusa para no responder de una manera lógica y evadir la pregunta de cierta forma, digamos. Es que en la Biblia dice esto, y realmente no veía ninguna excusa en el Islam. Es lo que me acercó realmente. En mi cabeza justo entró como que esa contradicción, porque yo entendía a musulmán como un terrorista. Por mucho que hasta alguno que otro profesor y tal se me decía, digamos, no todos son terroristas, pero igual todos son atrasados, ignorantes, pobres, etc. Entonces, sí. Ya. Entonces, Me dolió. Pero comemos bien. Alhamdulillah. Entonces, hasta ese momento yo vi ese comportamiento, digamos, que era era superior al de estos grandes defensores del cristianismo que habían saltado hasta ese momento. Entonces, a la hora de analizar lo que es otras culturas, otras religiones, siempre como que se le ve como algo exterior a nosotros, que no se debe tocar, que es algo propio de estas personas, pero y punto, digamos, lo dejamos acá, separado. Y este es el resto del mundo, que estamos conscientes y coherentes, que no estamos... O sea, más o menos es como que es una religión para árabes. Exacto. ¿Se las ve así? Realmente sí, porque yo hasta ese momento ni siquiera entendía que había una división entre un árabe y un musulmán. Yo pensé que eran prácticamente lo mismo. Entonces, es como... Es lo que la mayoría piensa. La mayoría, sí. Claro, es que justamente por eso, porque no hay una enseñanza, existen esos prejuicios, ¿no? Justamente por eso. Si a mí me han dicho, qué mentirosa eres, musulmana, hablas perfectamente el español. Sí, en sus videos. ¿Haces tu país? Sí. ¿Qué haces aquí? Algún rato me han dicho a mí, igual, andate a Musulmania. Sí, a mí igual me han dicho, ¿y de dónde eres? ¿De Musulmania? Yo, sí. No sé, para empezar, ¿dónde queda eso? Yo soy de Pakistán, entre Pakistán, Afganistán, como la mujer que apareció musulmanistán, de este país que no existe, de Torenza a Torenza. Oye, igual somos de Torenza. Musulmania. Yo soy de Musulmania, tú eres de Torenza.
No, yo soy de Muzukistán. Se habla del nacimiento del Islam, pero igual con cierto enfoque cristiano, porque la mayoría de los escritores son o cristianos o ateos occidentales. En sí no se ve a autores musulmanes hablar de lo que son las cruzadas o del nacimiento del Islam. Entonces... Eso sí, pero en árabe, ¿no? No creo en que... árabe. Claro, pero o sea, son cosas que no se estudian acá. Es algo que no se estudian acá en universidades aquí. He visto muy poca bibliografía árabe en sí. Hay alguno que otro que sí investiga, digamos, alguno que otro autor árabe, pero para cosas puntuales. No ve cómo realmente tiene esa influencia del Islam en lo que es el pensamiento, la forma de trabajo de un musulmán. Quizás fuera del Islam, exacto, quizás fuera del Islam no se encuentra esa literatura sobre la historia vista desde el enfoque árabe, ¿no? Por ejemplo, si ya estando en el Islam tenemos a Qurani, por ejemplo, que es un buen historiador. El Sheikh Mahmoud El Sheikh Mahmoud Terán, directamente, como no yendo muy lejos, tenemos a buenos historiadores dentro del Islam. que están en países no islámicos, latinos. Es que el problema es que, digamos, por ejemplo, si nosotros contactamos con esos sheikhs, incluso les decimos, haz un libro, haz textos, resúmenes, vamos a implementarlos en la universidad, y los llevamos estas cosas a la universidad, no se las va a tomar en cuenta, porque está hecho por líderes religiosos, como si un cura te hablara del cristianismo. Lo va a limpiar, maquillar y te lo va a presentar así, con brillitos y todo. ¿Cómo interpretas el impacto del Islam dentro del desarrollo del pensamiento humano? Pues es bastante interesante que, por ejemplo, en el Islam, o lo que es posterior al nacimiento del Islam, la implementación ya de una cultura islámica en Arabia y fuera de Arabia, se vieron, digamos, una estabilidad que en ese momento no existía en el resto del mundo, o en la mayor parte del mundo. Rápido y sería menos cruel. Que vivía en mucha opresión. Exacto. Entonces, lo que el Islam hace en ese momento es darles esa esperanza de, digamos, un futuro próspero, de, digamos, una sociedad estable, que pueda reivindicarles derechos, que incluso hasta ese momento no se conocían, ¿no? Porque apenas si salían de la esclavitud, apenas si en este momento, digamos, no existían los derechos de la mujer, por ejemplo, era algo inexistente en esta época. Siempre se alude a que derechos de la mujer nacen con Francia, la Revolución Francesa, o tal vez con el cristianismo después, digamos, del Renacimiento, pero el Islam, desde el siglo VII, ya le da ciertos derechos a la mujer, de hecho heredar, no se la considera una propiedad del hombre, no, digamos, se le da ese valor y esa equidad a la par que el hombre. No se la considera en una igualdad vista como la actual, pero en la sociedad en la que estaban, y se le da esa equidad y derechos que, digamos, la volvían una persona realmente. Claro, que en otros lugares no pasaba eso. Claro, es por eso entonces de que en otras culturas la mujer ha tenido que luchar para conseguir sus derechos, mientras que en el Islam directamente se le ha dado. No tenemos que luchar. No tenemos que luchar. Exacto, porque muchos dicen, no, pero ¿por qué no eres feminista? Que no sé qué. No somos oprimidas, por si acaso, para otras personas que no conocen acerca del Islam, claro, la mujer musulmana es oprimida. Pero es que nosotros no tenemos que luchar ningún derecho porque ya tenemos todos nuestros derechos consolidados. Esa es la verdad. Bueno, yo no entiendo por qué ese enfoque. ¿Por qué crees que hay ese enfoque de que la mujer musulmana es oprimida? Porque se ve, digamos, desde la visión liberal occidental, todo lo que son derechos humanos, etcétera, que establece cierto costumbrismo en lo que es la sociedad. Digamos, el hombre tiene que ser así, 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 la mujer así, así, así. La mujer tiene ciertos derechos, ciertas obligaciones, y si la mujer, digamos, tiene la costumbre de andar con el pelo suelto, usar bikini, minifalda, es algo que debe imponerse, digamos, en todas las culturas. Si alguien no lo hace es porque está atrasado, es un incivilizado, no tiene, digamos, esa... Pero viendo la historia, porque a mí me han dicho, no, pareces una mujer de la caverna. Sí. Mujer de la caverna. Te vistes como mujeres de la caverna. Yo me imaginaba mujeres con su hojita, taparrabos en la época de la caverna. Y digo, ¿en serio? Somos como la mujer de la caverna, pero si somos más vestidas que ellas. Pero bueno, en esta parte, cuando tú mencionabas que el Islam trajo como una esperanza en ese tiempo tan oscuro, muchas personas atacan el Islam como que el Islam entró con espada directamente a imponer la religión, y nosotros como musulmanes sabemos que no es así. En esta parte de la historia que tú ya eres profesional, ya has estudiado bastante, ¿cómo se observa la entrada, el ingreso del Islam?
Como historiador, se reivindica que el Islam ha entrado por la espada a todo lugar al que ha pisado. ¿Qué personaje histórico musulmán es el que más te impacta o te inspira? Pues quien más me ha inspirado, bueno, quien me ha hecho dar curiosidad por el Islam ha sido Saladino, ya lo había dicho, pero quien realmente me ha impactado es el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, porque a la hora de revisar su historia, su camino de vida, su comportamiento, veo que ha sido realmente algo fuera del común de los seres humanos. Su misericordia, su compasión, su forma de trato con los demás, una persona a la que incluso sus propios enemigos confiaban su dinero en él porque sabían que era alguien veraz, alguien correcto, alguien que no engañaba. Entonces tenía una moral intachable, y sobre todo en su sociedad no se corrompía, digamos, por los vicios que se llevaban en ese momento. Bueno, ¿cuál dirías que es el mayor malentendido histórico sobre el Islam? Yo creo que el mayor malentendido es la violencia y el atraso que normalmente se le adjudica al Islam. Se le dice que el Islam es una religión violenta, no cultura, no sociedad, una religión que impulsa la violencia, que impulsa el machismo, que impulsa, digamos, una fe ciega, cosas totalmente falsas. Porque el Islam, si bien reivindica su propio derecho a la autodefensa, no hace legal que un musulmán pueda atacar a otro musulmán, o no musulmán incluso. Si este no le declara la guerra primero, si este no está en conflicto, él no está prohibido de atacar a otra persona. No puede hacerlo. Si una persona viene a atacarlo, tiene el derecho de defenderse, sí, pero más no de atacar, de apropiarse de lo ajeno. Sí. De igual forma, machismo, como ya había dicho, yo creo que se podría considerar en un protofeminismo a lo que sería el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al recibir estas órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala en lo que es temas islámicos. Ya reconoce estos derechos a las mujeres, el derecho a poder incluso divorciarse, a poder elegir un esposo, que no le impongan un esposo. Exacto. Que muchos creen que se casan, o sea, casan a las mujeres obligadas. Exacto, sí. Es lo que más se ve, ¿no? Novelas turcas, noticias amarillistas de feministas que aparecen. Películas, hay de todo, digamos, donde se ve a mujeres. Que no es de que no en todo lugar pase, sí pasa. Pero es cultura. Pero eso es cultura. Y hay esa confusión de que hay una confusión entre lo que es cultura y lo que es religión, sí, que la cual hay que separar demasiado. Pero yo no sé por qué la juntan, por qué hacen una ensalada en realidad. Por ignorancia. Porque no conocen. Porque no buscan la verdad de los hechos, o no buscan conocimiento, ¿no? Se quedan con eso en su cabeza, con la película, con Netflix y demás. Pero yo creo que el mayor beneficio que Dios nos ha dado, Allah subhanahu wa ta'ala, a los hombres, es el conocimiento. De hecho, en el Islam dice, estudia de la cuna a la tumba. Sí. Y pregunta, porque cuando preguntas es donde más vas a aprender. Yo he escuchado en otras, por ejemplo, creencias que dicen, no preguntes, porque eso viene de demonios, no tienes que creer, no cuestiones. En el Islam no, en el Islam dice, pregunta, hasta que obtengas la seguridad aquí y aquí. Así es. Hay un punto, por ejemplo, donde prácticamente todas las religiones dicen que tienes que callar el razonamiento y empezar a creer. De hecho, algo que me gusta recalcar siempre, y es que cuando he empezado a estudiar el Islam, después de convertirme, o de volver al Islam, mejor dicho, es que la primera orden que se le da a un musulmán es ikra, lee, conoce, aprende, investiga. O sea, la primera orden que se le da a un musulmán es conocer, aprender. Si es que se da, digamos, alguna orden, digamos, algún mandato, alguna forma de seguir la vida, tiene todo un beneficio y un conocimiento detrás. Tú puedes seguirlo y decir, bueno, lo sigo, es que por fe o lo que sea, pero tienes que realmente saber por qué lo estás haciendo. No es que simplemente hagas un movimiento, rezar a cierta hora por tal cosa, o hacer cierta, digamos, ayunar por tal cosa, y punto, es que lo dicen, no puedes hacer eso. Como musulmán tienes que conocer a profundidad qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Exacto. Muchísimas gracias por explicarnos realmente ese enfoque que tú tienes como historiador. Ahora quisiera saber qué es lo que pensabas antes del Islam y qué piensas ahora sobre la historia de las religiones abrámicas. Yo antes del Islam, como yo había mencionado en cierto punto, tenía la idea que normalmente cualquier persona en el mundo occidental tiene, ¿no? Que el Islam es
Es un terrorismo prácticamente, sí. ¿Y dónde están mis cuchillos? Donde se ve, ¿te imaginas un musulmán? ¿Qué estás viendo? Un hombre con una túnica, barba larga, turbante y su mujer encadenada y toda cubierta. Eso es lo que mucha gente imagina sobre eso. ¡Qué horror! No hay Siendo mentira más sinceros. grande. Dime una cosa, ¿tú crees? Ahora que tú, bueno, de hace tiempo que estás en el Islam, ¿tú has visto a los hombres que nos encadenen? ¿Has visto algún hombre que nos mande? Si nosotros las latinas somos el carácter que tenemos, imagínate una árabe, Dios mío, el marido Sí. ahí. Tú alguna vez entren a YouTube, vayan y vean, ¿qué se llama este país que es el más rico? Los Arabia Saudita. Dubái. No, Emiratos Árabes Unidos, Dubái es su capital. Dubái, ¿Se entiende? ¿se entiende? Bueno, ahí Que sí. vayan a los parques, o sea, pongan parques en Dubái, en español no importa, y van a ver que son puro hombres con niños y con sus perritos y todo. Y claro, la mayoría de ustedes piensan, no, es que su mujer no puede salir de la casa, está encerrada, es haram para ella salir de la casa, ilícito. No, la mujer está en un tecito entre amigas, que si está en el hammam para mujeres, o sea, en un sauna de mujeres, con De sus hecho- jacuzzis, de compras con sus amigas, tomando tecitas mientras los maridos están cuidando a los hijos. O sea, en este momento acaba de describir a mi esposo. Ahorita está con el bebé. Con el bebé, trabajando, cocinando, haciendo todo, y nosotros aquí estamos haciendo este lindo live para ustedes. No live, Mira. podcast. Sí. Qué horror. Ya sabes, aprende. Ay, estamos acá entre varios. Aprende. Aprendes. Aprendes. Tienen que aprender. Quisiera saber cómo influye tu fe en la manera ahora de entender la justicia. Bueno, estudiando Derecho, bueno, yo recién estoy empezando, pero algo que se recalca normalmente es que existe, o muchos de los docentes en Derecho, en la facultad, hablan de que existe un derecho natural, una moral natural en el ser humano. Pero realmente veo que tiene cierta influencia del cristianismo. Yo al estudiar historia ya puedo detectar, digamos, ciertos puntos en los que realmente no son cosas universales, ni siquiera cosas que pueden aplicarse hace 100 años, ¿no? Mismo hecho de que hoy en día, por ejemplo, se considere ilegal lo que son los derechos LGTB, el aborto, la forma de vestir de las mujeres, hace 100 años hubiera sido totalmente condenable. Claro. Y en el mundo occidental, en este mismo que defendía los derechos humanos, hace 50 años, sin más, cuando se ha establecido la ONU, se establecen los derechos humanos, la sociedad era completamente distinta a como es ahora. Entonces, lo que es en la justicia y el derecho no se toca del Islam mucho. Se ve igual como que su derecho es bastante atrasado porque siguen la Sharia. La Sharia es como una ley antigua que manejan ellos, como que ni entienden bien, porque muchas veces incluso hemos tenido alguna conversación sobre esto y tocan algún tema islámico o algún punto islámico y lo ven de la forma más horrible posible. Sí, Y entonces ponen algún ejemplo, por decir así, que sobre algún caso concreto, digamos, donde a una mujer se le da latigazos como castigo por infidelidad, o por ejemplo esto que ha pasado con Salman Rushdie, que era ¿dónde era? ¿cómo se llama? Que se quitó el velo. No, no es comediante, es un dibujante de caricaturas que hizo algo ofensivo contra sí. Muhammad, sobre En Francia, ¿verdad? creo que sí. No, hasta donde sé era de la India, pero se naturalizó como británico. La cosa es que hizo esto y el líder de Irán decretó que cualquier musulmán que estuviera en el mundo podía asesinar, les daba el derecho. Y estamos hablando, por ejemplo, de una ¿Dónde estaba persona, yo, Carlos? y por ejemplo ahí la visión que se da en la carrera era que es como un papa musulmán que, digamos, está dándole permiso a todos los demás musulmanes, a todos los demás islamistas, que es la palabra que ha usado la doctora, de asesinar a esta persona, y que cómo es posible, que si esto es derecho, y qué mal, y punto. Y cuando yo levantaba la mano era invisible, no podía decir nada. Partiendo desde el punto de que los iraníes no son musulmanes. Exacto, o sea, ha hecho una sentencia al respecto de este asunto.
Sí, pero... La cosa es que este es el punto que es clave, por ejemplo, aquí, que había que aclarar, es que, por ejemplo, el ayatolá es un líder religioso de la secta chiita. Claro, son chiíes. Alguien de cultura persa, alguien de cultura persa, Exacto. que alguien que es un líder político de Irán. Entonces no tiene influencia en más del 89% de los musulmanes del mundo. Exacto. En esto, una persona que esté de acuerdo, que sea iraní, que esté de acuerdo con sus ideas políticas, que reconozca a esta persona como un líder religioso, un shia tal vez, es quien, digamos, podría de cierta forma seguir estas ideas, pero no estaría respaldado bajo la ley del país en el que vive. Ni tampoco la jurisprudencia islámica. Exacto, ni bajo la jurisprudencia islámica, porque no tiene el derecho de asesinar a una persona, Exacto. porque ni siquiera es una persona musulmana realmente y está en otra parte del mundo. Entonces no tenemos un alcance o un poder para legislar o juzgar a esta persona, porque está bajo otras leyes. No está en la jurisdicción de un país de mayoría musulmana, donde se aplique ciertos puntos de la Sharia. No pasa esto, entonces, pero la doctora al parecer no entiende nada de esto y mejor si no, para ella si no entendía, mejor si sus estudiantes que tendrían que aprender no seguían esperemos que tu doctora no vea el video y te reconozca. Yo espero que lo vea porque levantar la mano y que no me haya hecho caso me da vergüenza. Igual incluso el mismo hecho, o sea, el desconocimiento del mundo islámico se retrataba desde que en un principio, en otro caso islámico también, hablaba de lo que es el hijab y el burniqui, que no entendía yo qué cosas son el hijab y el burniqui, ¿no? Hasta que leyendo vi que es el hijab y el burniqui. Exacto. O sea, el hijab, decía ella, ¿qué es el hijab? Y yo ¿Qué es el hijab? ¿Qué es el hijab? Perdón, sí. Levantó un compañero la mano, es algo de los musulmanes. Sí, correcto, es una tela, o es un velo, ni siquiera decía velo, decía una prenda que tienen que usar las mujeres, que les cubre todo el cuerpo, excepto los ojos, y que tienen que usar obligatoriamente, porque si no son castigadas. Por favor. Ni siquiera habló del burniqui, porque el burniqui. No entendía. Yo hasta ahora no encuentro un burniqui aquí. No hay burniquis aquí. Claro, o sea, lo que podemos decir, por ejemplo, ahora al aclarar este tema, es que en algún momento se escucha, es que el hijab es un código de vestimenta islámico, y vestimenta y comportamiento, o sea, no solamente es con la vestimenta, aplicado para hombre y mujer que viven en la sociedad islámica. No es simplemente el hecho de que una mujer use un velo islámico, sino el hecho de que tiene que existir una forma de comportarse y de vestir para preservar ciertos valores como la moral, el pudor, el recato, digamos, y esto también es aplicable a los hombres. No crean que los hombres estamos libres de vestirnos como sea, ¿no? Yo no puedo ir con una musculosa por la calle, con unos pantalones cortos, unas bermudas, ni siquiera nos vemos, digamos, algo más cortitos, con unos shortcitos. Yo no puedo ir de esta forma tampoco, o sea, hay ciertas formas en las que yo tengo que vestir, una mujer tiene que vestir, preservando, por ejemplo, que no sea algo llamativo al sexo contrario, no sean telas transparentes, no sean telas muy vistosas. Tiene todo un tipo de códigos y, digamos, artículos, por así decirlo, a la hora de ver esto o de legislarlo, incluso cuando se aplica la ley Sharia. Así es. Exacto. Perfecto, Mustafa, muchísimas gracias por explicar lo que has explicado. Has mencionado también a la Sharia, ¿correcto? Y en tu opinión quisiera saber qué aporta la Sharia a la ética jurídica moderna. Pues realmente no aporta nada porque no se toma como un derecho jurídico válido en esta parte del mundo, sino que realmente se toma lo que es los derechos del ciudadano nacidos después de la Revolución Francesa como la base de los derechos humanos ya vistos en la ONU después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en todo este lapso, en ningún momento se considera la Sharia como un legislamiento jurídico válido. Y se le impone incluso a las que en ese momento eran las colonias de imperios como el británico, francés, etcétera, que de países de mayoría islámica, que en ese momento eran colonias de estos países, la forma republicana y lo que es la legislación o los derechos humanos creados en base a a la cultura occidental, que a su vez viene del derecho romano. Entonces, en todo este proceso en ningún momento se analiza o se ve lo que el Islam realmente piensa sobre lo que es un derecho humano. Ahora, existe, o posteriormente a esto, se crea lo que son los derechos islámicos del hombre, o creo que tiene un nombre similar, en la que muchos países islámicos, digamos, crean su propia versión de los derechos
humanos, en los que ya obviamente toman lo que es la Sharia, lo que es el Corán, la Sunna, como parte, digamos, para crear lo que es un derecho humano desde nuestra visión del mundo, porque al final actualmente somos 2.000 millones de personas a las que se nos ha obviado y que a la que se nos está imponiendo la forma de ver del mundo de los occidentales. O sea, en sí no la toman ni siquiera de ejemplo. No la toman ni de ejemplo. Y hay cosas, digamos, que son similares, digamos, no robar, no matar, etcétera, pero en ningún momento, digamos, se toma lo que es la Sharia. Yo considero que si aplicáramos la Sharia en nuestros países Sería mucho mejor. no islámicos, a cambio de la, ¿cómo te podría explicar? De las sanciones que nosotros tenemos a ciertos delitos, yo creo que la Sharia funcionaría más dentro de las sociedades en las que vivimos. Exacto, porque la verdad los derechos humanos protegen o sirven en las leyes prácticamente para proteger más al delincuente que Muy bien. Te agradecemos mucho, Mustafa. Ha sido una tarde realmente enriquecedora. He aprendido mucho. Sí, igual. Me gustaría que tengamos una segunda entrevista, un segundo podcast, para hablar más sobre lo del tema del derecho, porque eso es muy importante e interesante. Tal vez podrías hacer quizás o prepararnos algo como, no sé, el derecho comparado entre el derecho occidental y la jurisprudencia islámica para la próxima, para que más o menos demos idea a los que nos ven, que no son musulmanes, como nos has explicado muchas cosas, que tienen una idea errada por falta de conocimiento, ¿no? Y quizás nosotros podamos aportar con nuestro granito de arena para que un poquito vayamos aprendiendo todos, en realidad, ¿no? Esa es la idea. De hecho, que creo que lo vamos a ver un poquito más seguido acá junto a Dos Hijabis, porque estamos teniendo bastantes proyectos que ya hemos hablado, ya se vienen sorpresas. Inshallah. Sí, bueno, sí, Mustafa, tus palabras de despedida, te agradecemos mucho, te quedo muy agradecida. Quedamos. Bueno, tú le dices, pues yo le estoy diciendo te quedo. Ahora tú dile te quedo también. Bueno, te quedamos muy agradecidos. Lo que pasa es que nosotros queremos que esto sea algo natural, que no sea... Que se, note que se note que realmente no está preparado, que no lo hacemos nosotros, los invitamos, claro, ustedes verán la parte profesional, técnica, para tratar de explicarlo de la mejor manera, pero nosotros no es que hacemos primero como ensayo ni nada, directamente venimos y nos lanzamos, y es algo que queremos mostrar nosotros, que los musulmanes somos igual que cualquier otra persona, natural, nos equivocamos, cometemos errores, y pues somos humanos. Sí, lo único que queremos es que a mí me apasiona cuando me dicen de verdad, me encanta. Digo, pero eres musulmana, ¿cómo vas a hacer esto? Y yo, wow, cree que soy perfecta. Pero es que eso sabes que es un peso que cargamos realmente. No, para mí no. No, o sea, es que, ¿cómo van a...? ¿Quieren conocer el Islam? Estudien el Islam, no a las personas. Porque las personas somos tan humanos como todos los que estamos acá en este mundo. Entonces, podemos equivocarnos, mientras que la religión en sí es perfecta. Y es un peso en realidad para mí, o sea, sinceramente es un peso y es un error grande el querer juzgar a una religión entera. Pero ese es su peso, no el mío. Ese es su juicio, no el mío. Entonces, para salir de ese juicio, el que quiere sale y el que no, se queda ahí. Bueno, eso es eso. Pero entonces yo no tengo por qué cargar. Aquí está el psicólogo, ahorita vamos a hablar. Yo no tengo por qué cargar con esa culpa. Yo me libero. Spoiler. Bueno, les quedamos agradecidos, los dejamos con las palabras de despedida de Mustafa. Pues conmigo será hasta la próxima, con Angie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Angie. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanita. Mustafa, te cedemos las palabras ahora. ¿Qué te pareció? ¿Qué es lo que opinas? Me parece como había dicho, es un proyecto interesante porque es una forma de dar a conocer a las personas cómo somos realmente los musulmanes, qué pensamos. Estamos también en la sociedad, y prácticamente todas las sociedades occidente, seremos pocos, tal vez no tendremos una influencia o una visibilidad muy superior en algunos países, como es el caso de Bolivia, pero estamos ahí. Somos abogados, ingenieros, arquitectos, médicos, tenemos todo tipo de profesiones y somos una persona tan normal como ustedes, como cualquier otra. Tenemos una religión distinta a la católica, que es predominante en el mundo occidental, pero
De igual forma, somos, por ejemplo, somos bolivianos, somos ciudadanos, entonces somos de igual forma hermanos en ese sentido. Así es. السلام